Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos todos los temas que vamos a hablar detallados en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. 2 días para que dé comienzo el Gran Premio de Imola con las mejoras que van a llegar y sobre ello vamos a tratar en el comienzo de este vídeo. Está haciendo sobre todo el tema más importante en esta semana, ya lo sabes, pero os vamos a detallar qué es exactamente lo que va a llevar el equipo Aston Martin y os lo vamos a poner con imágenes porque además dónde son las actualizaciones, porque no tenemos las mejoras, no es como Ferrari, que ya sabemos que la semana pasada estuvieron en Fiorano probándose esas actualizaciones, pero sí que tenemos dónde van a ser y os vamos a enseñar que efectivamente es la misma evolución, entre comillas, a lo que se llevó en el pasado Gran Premio de Japón. Ahí ya empezó esa línea de desarrollo y se va a continuar, que ahora os tenemos que hablar acerca de esto, pero bueno, primero os vamos a contar dónde van a estar las mejoras. Así que vamos a comenzar, os vamos a poner una imagen del Aston Martin ya de este pasado fin de semana en Miami, y esta imagen es muy buena porque nos serviría para decir sobre todo las dos actualizaciones más importantes que va a llevar el equipo Aston Martin, que ya se mostraron en Japón. Pero en este punto solo lo vamos a utilizar con una porque lo vamos a comparar con el Aston Martin que había a principios de temporada y enseñaros que hay una novedad en el suelo. El suelo al completo, suelo modificado, según está reportando Aston Martin a los medios. Veremos cómo funciona, pero sabemos que efectivamente el suelo es la zona más importante. Tenemos una fotografía del suelo que la mostró Stroll porque se golpeó contra el muro en Arabia Saudí, pero no tenemos del suelo posterior a Japón, que ya había modificaciones. No tenemos esa fotografía, entonces no podemos saber cómo va a ser el suelo y en comparación contra este fin de semana no podemos saber exactamente cómo es el suelo al completo, porque sí que podemos ver los retoques, lo único que se puede ver a simple vista en el lateral. Y aquí ya se veían algunas modificaciones, así que vamos a hacer zoom y nos vamos a venir aquí, que esto es el suelo de Aston Martin, sabemos es la parte más importante, y específicamente vimos una modificación ligera, pero estaba mejor optimizado esta zona de los dientes, por así decirlo, en esta parte del suelo, muy similar esto a lo que tiene Red Bull, que fijémonos en cómo lo tenían anteriormente. Esto es en Australia antes de las mejoras que se llevaron en Japón y vemos que no está tan pronunciado, ya tenía ese estilo, ya iban hacia lo que tenía un poco Red Bull, pero ahora lo tenían más pronunciado y seguramente aquí podamos ver un refinamiento mayor. Aún así, repito que os estamos diciendo la parte exterior, que no es todo lo que podemos ver y lo más importante se encuentra donde no tenemos acceso, desgraciadamente. Y luego la otra zona la encontrábamos aquí, y es que en esta parte posterior del todo de los laterales del suelo vemos que es diferente y aquí había un recorte. Aquí en esta fotografía está muy contrastada, entonces no podemos llegar a apreciarla del todo bien. Había incluso un resalto en el suelo y eso provocaba que efectivamente... Bueno, puede generar una mayor resistencia, pero con esto consigues tener una mayor superficie sobre la que trabajar y sobre la que generar carga aerodinámica, que si nos fijamos aquí, realmente aquí es plano prácticamente. Aquí había el set recorte, como vemos, y aquí es prácticamente plano. Al final hay una mayor superficie, como decimos, y es positivo, además de lo que pueda haber por debajo. Entonces es una desgracia no poder tener la fotografía del suelo como tal, pero bueno, también para ellos al final es mejor porque no se haya podido ver exactamente, y es la parte más importante. Ahí tienen que ir centradas especialmente esa modificación en el suelo. Realmente esta fotografía, como os he dicho, nos serviría para explicaros más novedades, pero bueno, la segunda novedad nos vamos a ir a esta, también de Miami. Aquí tenemos a Stroll, aquí tenemos a Fernando Alonso, y ya en el Gran Premio de Japón hubo esta modificación en el pontón, por así decirlo, ese bache que salió de un pontón que estaba completamente plano anteriormente. Esto también es en Australia, en este caso fotografía de Stroll, y fijémonos que se veía de una manera bastante clara que ya había habido esa modificación. Esto era simplemente para mejorar el flujo del aire, no conseguían conducir el aire por esta zona, que la necesitan también, quieres el mayor aire posible que vaya por encima de los pontones dirigido hacia la parte de atrás, pero también necesitas una cantidad de aire que venga por aquí. No eran capaces de redirigirlo y lo hicieron en Japón esta modificación. También en los pontones va a haber un rediseño completo, es decir, no esto ya ha aparecido y esto ya ha solucionado uno de los problemas que tenía Aston Martin a principio de temporada.
pero va a haber un rediseño completo, es decir, podremos llegar a apreciar una forma que pueda ser diferente, porque una cosa es lo que hablemos siempre de la entrada de los pontones, que se suele hablar bastante, porque aquí justo no aparece en la fotografía por la rueda, pero es algo muy visual, pero los pontones también se van modificando bastante y esto es muy importante, sobre todo este rediseño completo que va a aparecer en este pontón, en los pontones de Aston Martin, está orientado a mejorar el canal inferior entre el suelo y los radiadores. Es decir, esto, ¿recordáis a principio de temporada que todo el mundo estalló por los pontones flotantes porque había aquí un recorte masivo que ha aparecido en todos los equipos, pero muchísima gente se volvió loca por aquel momento? Bueno, pues la intención es conseguir optimizarlo un poco más esta zona, que es uno de los puntos que más carga aerodinámica es capaz de generar. Claro, cuando no había ese recorte, pues bueno, era una zona más donde pasaba el flujo del aire, pero ahora es una zona más que además va muy dirigida, además directamente a la parte trasera. Entonces, pues es una forma de conseguir generar mayor carga aerodinámica, que eso es sobre todo en lo que se ha centrado Alonso en pedir a Aston Martin para poder también degradar mucho mejor los neumáticos y demás. Siempre lo explico, lo que consiguió hacer McLaren el año pasado se consigue en parte gracias a haber conseguido añadir mucha carga aerodinámica al coche, que no era capaz de generar esa carga, y así vimos la mejoría que dieron el año pasado. Así que el pontón como tal, ya no solo esta zona nueva que apareció, sino el completo, podemos llegar a ver un rediseño mayúsculo. No la entrada, que puede que haya alguna modificación, al menos no se reporta, pero el pontón como tal lo vamos a ver modificado. Y luego, y esto es lo que más me sorprende, lo vamos a comentar muy por encima porque más adelante lo volveremos a hablar, es que se comenta que hay un factor sorpresa, todos los medios están reportando esto, en el difusor y las suspensiones. Es decir, el difusor es lo que podemos encontrarnos en esta zona, es una también de las zonas que más carga aerodinámica es capaz de generar por el aire que viene hacia la parte trasera, por los conductos del freno, por la parte de los pontones. Todo ese aire, el difusor es capaz de cogerlo, por así decirlo, y generar esa carga aerodinámica trasera, que es uno de los puntos donde más ha flaqueado Aston Martin este año, porque el año pasado sí que eran capaces de hacerlo. Y luego ese factor sorpresa en las suspensiones, que a mí es lo que me extraña, es decir, las suspensiones no es tarea suya, ellos pueden hacer modificaciones en el agarre, en el encaje de esas suspensiones, pero la suspensión trasera como tal no la tocan ellos, eso es de Mercedes. Entonces, no sé si se referirán a, como no han querido especificarlo, no sé si se referirán a esos encajes que ya os hemos contado que esa suspensión trasera no es para nada positiva. Mercedes necesita modificarla porque está generando unos graves problemas, no solo en Aston Martin, en Mercedes también, y necesitan modificarla, pero Aston Martin lo que tienen por ahora sí que ellos pueden optimizarlo, que eso se lleva comentando desde los test de pretemporada, que no la tenían optimizada porque les llegó muy atrasado. Entonces lo tuvieron que cambiar de forma rápida, de forma, digamos, artesana, por así decirlo, y se podría optimizar un poco más. Quizá es eso lo que comentan, ese factor sorpresa que, como digo, no han querido especificar. Pero bueno, estas son las modificaciones y ahora volveremos a esta parte porque, como digo, quiero darle bastante importancia. Lo único a comentaros sobre todo esto que ya os hemos hablado, explicado incluso con estas imágenes, el objetivo de las mejoras, y quiero dejarlo claro, el fin de semana pasado, por ejemplo, trajimos un vídeo hablando acerca de la situación crítica por la que pasa el equipo Aston Martin con estas actualizaciones, porque ellos ya han hablado de que si no son efectivas, si no cumplen los objetivos que tienen con ellas, determinarán que la línea de desarrollo que ellos habían planeado, esa línea de desarrollo que tanto y tanto hablaron durante la pretemporada, esa línea de desarrollo que estaba establecida y que no era como el año pasado porque tenían un plan directo, habría fallado y sería algo malo, sería algo desde luego que no sería positivo. Quiero deciros también una cosa, y cuál es el objetivo que traen, el objetivo que se está reportando con estas actualizaciones. Ese caso no va a ser si es que no están peleando por las victorias. Es decir, lo que se está reportando es que el objetivo simplemente es continuar el tirón que ya están dando también los equipos de la zona de delantera. McLaren consiguió mejorar bastante en Miami porque las mejoras de Imola las adelantaron, pero en Imola Ferrari va a llevar novedades, Red Bull, que ahora os hablamos sobre ello, también va a llevar novedades. Entonces, el objetivo no es recortarles toda la distancia, sino por lo menos ir manteniendo e ir recortando
ajustándose un poco, pero sobre todo no perder el tirón. Y es que esto es muy importante y esto es algo en lo que mucha gente se equivoca, que es normal, pero siempre lo explicamos. Tú no mejoras 4 décimas y estás 4 décimas más rápido que ellos o igual, o les has recortado esas 4 décimas. Si tú mejoras 4 décimas y tu rival mejora medio segundo, porque ellos también mejoran, has perdido una décima contra ellos, has perdido diferencia pese a que tu coche sea mejor. Esto lo dije muchas veces el año pasado. El AMR23 de final de temporada, con la excepción de que sí que es verdad que a ellos le quitaron el alerón delantero flexible y eso les fastidió, pero el AMR23 de final de año era mejor que el del principio. Lo que pasa es que los rivales eran mucho mejor que al principio. Entonces por eso perdieron mucho fuelle. Este coche es mucho mejor que el del año pasado, en pautas generales, pero es peor que frente a sus rivales que lo era el AMR23 de principios del año pasado frente a los suyos en aquel momento. El objetivo, como digo, no es ahora ya de repente estar ahí peleando, que a lo mejor se sorprenden. Están dejando esa puerta abierta, por supuesto. Pues oye, esa alegría nos llevaremos. Con el AMR23 de principios del año pasado se sorprendieron. Pues bueno, veremos qué es lo que ocurre, pero ellos no están queriendo vender esto, sino que su objetivo es ese, no perder ese tirón que están dando sus rivales, pese a, que yo ya os he comentado también, que esa situación crítica o que estén ya vendiendo eso, o que estén ya vendiendo la posibilidad de que se hayan equivocado con la línea de desarrollo, como os contábamos el domingo, creo que es negativo. Si ya estás vendiendo esto incluso antes de introducirlos, desde luego que mi sensación es que están preparándose el terreno, que lo mismo no ocurre, pero lo mismo están preparando el terreno para efectivamente fallar. Pero veremos, saldremos de dudas este viernes, ojalá que no sea así. También una de las cosas con las que se trata de conseguir con este paquete de mejoras, y es que nos podemos fijar en que es muy similar, muy continuista a lo que ya llevaron el pasado fin de semana en Japón, que fue el primer paquete grande que introdujo Aston Martin. Aston Martin ha traído novedades en todas las carreras, pero realmente el primer paquete como tal fue Japón. ¿Por qué digo esto? Porque en Miami se llevaron solo específicas de circuito, en Arabia Saudí se llevó un retoque en el freno delantero, en Australia se modificaron algunas otras zonas, pero en definitiva fueron como modificaciones, por así decirlo, prácticamente específicas de circuito para conseguir ahí un mejor rendimiento. En Japón ya hubo esa modificación en los pontones y en el suelo, como os hemos enseñado, y esto continúa esa línea de desarrollo. Después de Japón se dijo que había más potencial de ese AMR24 que iban a tratar de conseguir sacar en China, consiguiendo una mejor optimización del monoplaza. No hubo una mejor optimización del monoplaza ese fin de semana. ¿Por qué? Porque sabemos que a Aston Martin le cuesta mucho los fines de semana el sprint porque no entienden del todo el coche, que este es un problema muy gordo que tienen desde el año pasado, pero no entienden muy bien su coche, no saben sacarle ese máximo potencial, al menos con una única sesión de libres. Lo que hizo McLaren en Miami, desde luego que Aston Martin no va a ser capaz de hacerlo, de optimizarlo todo con una única sesión de libres. Y entonces todavía creemos que no se ha optimizado de todo ese coche. ¿Implica que van a pelear por el podio? No estoy diciendo eso, pero sí que pueden seguramente tener un rendimiento mejor, que con estas mejoras, siendo una continuación de esa línea de desarrollo que esperemos que no sea fallida, no sea la que han fallado, efectivamente puedan optimizar ahora mejor el coche, porque al final el coche sigue comportándose de la misma manera, más o menos, con estas novedades que van a llegar. Por cierto, también además se habló en aquel momento, viendo ese lado negativo que están queriendo ahora mismo vender, después de Japón también dijeron que ellos pensaban que la línea de desarrollo era positiva y esto es simplemente la continuación sobre esa línea de desarrollo, así que veremos si finalmente lo acaba siendo. Y ahora, ya para finalizar, muy breve sobre esto, porque llevamos mucho tiempo hablando sobre las mejoras de Aston Martin, hablaros sobre ese factor sorpresa que van a llevar en la parte trasera. Sigue siendo lo que más me sorprende de estas mejoras que va a llevar Aston Martin, por el hecho de verdad, hay mucha gente, ya ha salido la teoría de gente diciendo se van a presentar con sus propias suspensiones y le van a dar a Mercedes. No, eso no se puede hacer. Para empezar, porque una suspensión completa no la puedes cambiar en una temporada. Por eso, por ejemplo, el sistema de suspensiones de Aston Martin y de Mercedes en la trasera ha cambiado para este año, pero ha cambiado entre año y año, no durante la temporada, porque durante hay mucho cambio que se tiene que hacer. La suspensión no va a hacer Aston Martin la suya propia hasta 2026, porque además el próximo año también tienen contrato con Mercedes. Así que, por cierto, algo que mucha gente todavía se equivoca, no, ¿cómo es que Aston Martin le perjudica la suspensión trasera de Mercedes y a Mercedes también y a McLaren no?
McLaren hace sus propias suspensiones, McLaren solo le compra a Mercedes el motor. Me sorprende mucho porque que lo estén vendiendo y que lo estén ocultando como ese factor sorpresa. No sé si puede implicar a no va a ser demasiado, no sé si puede implicar a no queremos decir qué es lo que vamos a llevar porque va a ser gordo, o realmente que esperarme sobre estas novedades. Pero si ya vas vendiendo todas tus mejoras y no lo haces como otros equipos que no lo van a hacer, tampoco haces como Ferrari, que es que las ha enseñado, pero bueno. La verdad que no entiendo por qué decir ese factor sorpresa que llevarás en el difusor y en las suspensiones. Veremos si efectivamente pueden optimizar gracias a esto mejor el monoplaza, porque es uno de los problemas que tienen ahora mismo y lo que les provoca un peor rendimiento. Así que bueno, esto ha sido todo con tema del equipo Aston Martin. Vamos a seguir, y este es el último tema, hablando acerca de las mejoras, porque os tenemos que confirmar que Red Bull también lleva actualizaciones. Se suma a prácticamente todos los equipos que en este fin de semana van a introducir actualizaciones, y ya sabemos que además, aunque no lo introduzcan aquí, si no es aquí es próximamente, porque es el pistoletazo de salida a la batalla de desarrollo. Bueno, Mónaco creemos que habrá específicas de circuito porque se llevan a llevar los alerones, sobre todo de máxima carga aerodinámica, pero no es un cambio en el coche porque no es el mejor circuito para introducir novedades. Pero Red Bull sí que lleva novedades este fin de semana en Imola, y la verdad que pueden llegar a asustar bastante. Os hemos hablado mucho de las de Ferrari porque es que las han enseñado incluso, pero de Red Bull hay que tener cuidado también porque han anunciado actualizaciones y además esperan mucho sobre ellas. Esto lo ha comentado Helmut Marko en la televisión austriaca, hablando acerca de sus rivales y sobre McLaren, si les da miedo, entre comillas, McLaren después de lo que han sido capaces de hacer, y ha desvelado Helmut Marko esto. Aún así no es ninguna sorpresa porque Red Bull también llevó mejoras en Japón, un primer paso, y ya desde Bahrein se lleva hablando sobre este paquete de mejoras. Me recuerdo a la perfección, por ejemplo, que Pedro de la Rosa estuvo en DAZN España, por supuesto, donde está todos los fines de semana, y en el post al Gran Premio de Bahrein comentó ya que en el paddock se hablaba de un paquete de mejoras de Red Bull en la séptima carrera. ¿Cuál es la séptima carrera? Este fin de semana en Imola. Así que se hablando bastante, y ahora os comentamos qué va a introducir, o bueno, qué es lo que pensamos que van a introducir, porque no lo han querido desvelar. Las palabras de Marko donde lo confirmaba es: no estoy preocupado acerca de McLaren porque Norris está a más de 50 puntos. Además, vamos a mejorar en Imola, algo que espero mucho, pero Miami demuestra que debemos centrarnos en el aspecto deportivo. No ha desvelado dónde va a haber las novedades. Por eso os digo que en el caso de Aston Martin me extraña vender unas y no querer que se desvelen otras. Pero bueno, no ha querido especificar dónde van a estar. Mi sensación, y esto es meramente suposición, simplemente creo que van a ser muy similares a estas. Estas son las únicas mejoras que ha llevado Red Bull todavía este año, que fueron las de Japón. No aparecieron con el coche sin pontones, que eso es lo que se vendió a principios de año. No fue el caso, pero sí que aparecieron con una mejora en el pontón y en el suelo. Curiosamente lo mismo que Aston Martin, ¿no? Sí, y curiosamente es lo mismo también que más se ha hablado de las mejoras que llevó McLaren, porque es la parte más importante, de lo que va a llevar Ferrari también, porque es que es la zona más importante, son las zonas que más carga aerodinámica son capaces de generar, y por ende Red Bull, que ya sabemos que además cambiaron bastante el coche, mi sensación es que van a llevar esto, mejoras en los pontones y en ese suelo. Bueno, también en Japón llevaron una mejora en el freno trasero, en el freno delantero, perdonad, pero fue específica de circuito. Lo ponen incluso en el documento de la FIA, así que bueno, saldremos de dudas con esas mejoras de Red Bull que esperan bastante. Ahora bien, y aunque parece que los equipos empiezan a acercarse un poco más, seguimos teniendo a un Red Bull que es ultra dominador. Y sobre esto se ha pronunciado George Russell, no acerca del dominio de Red Bull, sino acerca del límite de costes, acerca del límite financiero que tenemos en la Fórmula 1 desde que se introdujo en 2021. Y comenta George Russell que efectivamente se ha demostrado que es efectivo. Tenemos una de las Fórmulas 1 más igualadas de la historia. Os voy a decir que es la más igualada de la historia, porque sí, aunque sigamos viendo un Red Bull que es superior al resto, posterior a Red Bull están todos bastante igualados en general, porque además hasta la diferencia que hay entre la zona que podríamos considerar alta con la zona baja es de las más cortas de la historia. Estamos viendo clasificaciones que del primero al 17º, 18º están metidos en un segundo en circuitos donde
normalmente hay bastante diferencia, ya no digamos circuitos donde la diferencia es corta, sino en circuitos donde la diferencia es grande, metidos todos en un circuito, en un segundo. Estamos en una de las Fórmulas 1 más igualadas de la historia, menos con un equipo. Parece que McLaren y Ferrari están cada vez más cerca, así que ya quizá no podríamos ni siquiera considerarlo como tal. Pero bueno, sobre lo que comenta Russell es esto, ¿no? Que hay un único equipo que sí que sobresale mucho al resto, consigue un dominio aplastante y está demostrando el límite financiero que es positivo, que efectivamente esta igualdad en la zona media-baja, digamos, posterior a Red Bull, hay mucha y se ha mantenido ya en 2 años seguidos, incluso en 2 años y medio, digamos, por 2022, pero con Red Bull se mantiene también prácticamente la diferencia que hay contra ellos. Entonces lo que comenta es que efectivamente está bien, pero quizá habría que ir a más. Las palabras de Russell son: creo que los cambios que estamos viendo en el reglamento, con el límite de costes, con el viento en el túnel de viento, va a acercar a los pilotos, pero es necesario que sea más agresivo. No lo sé, porque en este momento nadie está alcanzando a Red Bull, pero solo tenemos que centrarnos en nosotros mismos y seguir haciendo el mejor trabajo posible. Tenemos que tratar de llevarnos una mejor posición en la parrilla, pero también siendo realistas de que Red Bull está muy por delante de todo el mundo y puede que no sea hasta 2026 cuando tenga un verdadero desafío por el título. Es decir, lo que propone Russell es que la diferencia en el tiempo que puedes estar, porque al final el dinero que puedes gastarte es el mismo entre todos. La única pero ya es mucho menor a antes, por cierto, ahora si queréis os explico esto, pero la única diferencia que hay entre el equipo que queda último tiene ventaja sobre el siguiente, sobre el noveno, que el noveno tiene ventaja sobre el octavo, y así sucesivamente, es en el tiempo que puedes utilizar el túnel de viento, el simulador, los desarrollos aerodinámicos, todo esto que lo tienes limitado cada vez más. Entonces lo que propondría Russell es que haya una mayor diferencia aún para poder generar esa diferencia. Lo que hablaba sobre el dinero es que todos los equipos pueden gastar lo mismo. Ahora bien, Haas, por ejemplo, no llega al límite presupuestario actualmente de 150 millones. Pero es que Red Bull, Ferrari y Mercedes se gastaban 500 millones anteriormente, antes del límite presupuestario. McLaren se gastaba 300 a lo mejor. Alpine 250. Entonces ahora estos equipos se gastan el límite presupuestario, entre ellos además hay una igualdad bastante grande. Podríamos sumar a Aston Martin, que desde luego llega al límite presupuestario ahora, y Haas, que se gastaba pues 80 millones, en vez de tener una diferencia de entre 80 y 500, es una diferencia entre 80 y 150. Entonces por eso es menor. ¿Realmente se necesita ese reajuste de horas? Yo creo que no. Y yo creo que hay un equipo que desde luego ha demostrado que no se necesita, que es McLaren, porque Ferrari realmente empezó en 2022 ya muy cerca, lo único que en 2023 se perdió, vuelven a estar ahí. McLaren en 2022 empieza siendo el quinto equipo. En 2023, en el principio de año, eran el último. En algunas carreras, en algunas eran noveno u octavo. Están tercero, han ganado una carrera. Han demostrado que efectivamente no es solo las horas. Ya hay una igualdad bastante grande, ya se perjudica al equipo que ha ganado el título para que pueda desarrollar menos. ¿Es grande la diferencia? No, desde luego que es difícil recortarla. Desde luego que no es lo ideal empezar ya con una ventaja tan grande como tenía Red Bull, y ese es el objetivo que hay que intentar en 2026, que la diferencia de inicio sea muy reducida. Pero con el paso del tiempo se puede acabar llegando y se pueden hacer grandes saltos como ha hecho McLaren. Que sí, lo que hizo McLaren el año pasado es más fácil, entre comillas, que a que lo haga Mercedes ahora, porque partían desde una peor posición. Pero hay que hacerlo, hay que introducir esas actualizaciones que te den medio segundo de ventaja, no una décima a una décima, porque así tú introduces las mismas actualizaciones, pero si solo mejoras una décima, no mejoras tanto. Que no es fácil, por supuesto, si no estoy diciendo que no, pero han demostrado que se puede hacer. El punto no es tener más horas, que sí, por supuesto, pero el punto está en lo que utilices, aprovecharlo, hacerlo bien, hacerlo mejor que el resto, y así se puede recortar. Yo creo que desde luego no habría que hacer esa diferencia. Puede provocar en 2026, si mantenemos las normas tal y como están del reglamento financiero, que haya un equipo ultradominador y cueste 3, 4, 5 años en que el resto lleguen, pero lo que se tiene que intentar conseguir es que no haya tanta ventaja ya de inicio, y así tenemos una Fórmula 1 muy igualada.
Si hay una diferencia tan grande, desde luego que sí que pues provocaría ese desajuste en los primeros tiempos. Así que bueno, estas sean las palabras de George Russell y mi opinión. Yo creo que sinceramente no habría que modificarlo. Y lo último que queremos hablaros rápidamente, y son unas palabras que me han parecido bastante curiosas porque las ha dado Max Verstappen, quien se ha quejado acerca de unas normas que se pusieron en Fórmula 1 por su culpa. Y bueno, es que recientemente se ha hablado bastante acerca de el límite que hay para entrar en Fórmula 1, entre tanto la superlicencia de obtener los 40 puntos como el del hecho de ser mayor de edad, que esto se ha hablado mucho por Andrea Kimi Antonelli. Independientemente de esa historia que ya le hemos contado en el canal, el punto está en que se había pedido esa excepción a Andrea Kimi Antonelli porque no tiene la mayoría de edad. Sí que tiene en su caso los puntos suficientes para tener la superlicencia, pero no tiene la mayoría de edad. Y esta norma se puso después de Verstappen. Nada más llegó después de la llegada de Verstappen, se instauraron estas normas para que no hubiera otro caso como él, que llegó con 17 años, con una edad en la que no se podía ni siquiera tener el carnet de conducir, bueno, en muchos países de Europa, quiero decir, porque en Estados Unidos sí que lo puedes tener. Entonces pasó a instaurarse esta norma anti-Verstappen, si perjudica en este caso a Andrea Kimi Antonelli porque se había tenido que pedir una excepción y demás. Y Verstappen la ha criticado diciendo que no cree que sea justo ni cree que tenga que estar ahora mismo en la categoría. Esa norma se introdujo por mi culpa. Al final, no para lo que se pretende. No se trata específicamente de él, hablan cerca de Andrea Kimi Antonelli, pero eso puede impedir que algunos talentos lleguen a Fórmula 1 rápidamente porque primero tienen que acumular esos 40 puntos. No soy un gran aficionado de ello, de todo ese sistema. La FIA cree que es bueno, pero yo preferiría no tenerlo. Si alguien tiene 17 o 18 años y tiene quizá 20 puntos, pero si es muy rápido, ¿por qué no puede entrar en Fórmula 1? El primer punto aquí que habla él mucho es acerca de los puntos. Y yo creo que, bueno, yo incluso puedo entender el sistema de puntos. Oye, que Andrea Kimi Antonelli tiene los suficientes con 17. Se pueden llegar a conseguir. No veo mal que haya un sistema de puntos. Ahora bien, sí que esto se demostró ya que el sistema de puntos tiene que ser modificado. Sobre todo porque, por ejemplo, la IndyCar vale muy poco. Y esto lo sabemos no por Palou, porque Palou sí que tiene la superlicencia, pero es que para conseguir la superlicencia por la vía IndyCar tienes que ganar el título. O si no, no lo tienes. Palou lo tiene, por supuesto, gracias a esto. Pero Colton Herta, que es a quien quisieron traer Red Bull, no pudieron porque no tenía los puntos y pidieron la excepción y no se la dieron porque no disponía de los puntos, porque es que necesitas ganar el título o no tienes los puntos suficientes. Entonces sí que debería de haber un reajuste. Pero bueno, yo el tema de los puntos no es mi mayor problema. Yo el problema es lo de la mayoría de edad. ¿Por qué pones una norma anti-Verstappen para que no haya un piloto que entre con 17 años, como es el caso de Andrea Kimi Antonelli, si el propio Verstappen, o sea, el propio piloto por el que has puesto esa norma, fíjate qué nivel está dando? Es que no tiene demasiado sentido, y es lo que dice él. Si un piloto con 17 ya lo ven rápido, ¿por qué no va a poder estar en Fórmula 1? ¿Llegó Verstappen y no estaba al nivel? No, Verstappen desde el primer día estaba al nivel, desde que tenía 17 años. Al final, iba a decir una barbaridad. Bueno, hay mucha diferencia entre categorías inferiores y Fórmula 1, pero no es otro, o sea, al final son los mejores y si efectivamente está rindiendo bien, seguramente si le asciendes a Fórmula 1 pueda hacerlo bien. Entonces yo sí que de verdad no le veo mucho sentido. Es que esta es la paradoja, es el piloto por el que pusieron estas normas es quien está dominando la Fórmula 1. Entonces, no es que fuese un piloto que lo hiciera mal, además sí, Verstappen era kamikaze, por así decirlo, al principio de su carrera deportiva, sí. Magnussen lo sigue siendo, por ejemplo. Entonces, no ese es el problema realmente. Y no porque Verstappen lo fuese con 17 años, quizá un poco cabra loca, por así decirlo, implica que con 18 no lo fuese a ser, si hubiese llegado un año más tarde. O no implica que Andrea Kimi Antonelli, si lo ascendiéramos con 17 años, lo fuese a ser. Entonces yo sí que es verdad que yo el sistema de superlicencia, la verdad que los puntos es lo que digo, me parece insignificante, se podría modificar, pero bueno, es insignificante. Pero el tema de 17, 18 años, yo creo que desde luego se ha demostrado que es una tontería, que ya luego está la gente que saldrá diciendo se vende mucho por Andrea Kimi Antonelli. Si yo ya no es el problema de Andrea Kimi Antonelli o que no, si me es indiferente que esté o no en Fórmula 1, si el problema está en que yo creo que si hay un piloto con 15 años que
se le ve que tiene buen nivel para estar en Fórmula... Hombre, quizá 15 años es exagerado, pero si tuviese nivel para estar en Fórmula 1, por tener 15 años no le veo problema a estar en la categoría. Es exagerado, repito, pero el hecho es sobre todo con los 17, creo que sí que se debería de poder. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, especialmente sobre las mejoras de Aston Martin que hemos tratado, pero sobre estos dos últimos temas que hemos tratado al final, desde luego que son muy interesantes y me gustaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando hasta que llegue este Gran Premio de Imola esta semana, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.